ahora sí. Les voy a presentar como invitada especial de ECO. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Sila Martínez Lozada. Ella es doctora en genética y biología molecular, de Filadelfia, de los Estados Unidos. Un placer, Sila. Después te voy a dar paso para que nos saludes. Por otro lado está la doctora Jessica Flower Mendoza. Ella es neuróloga y psicóloga que está en México. Como así también lo tenemos a la licenciada Karina Mauser Mata. Ella es de Santa Rita, directora del Instituto Crecer, de aquí de Santa Rita, Paraguay. Y como siempre nos acompaña nuestro productor ejecutivo, licenciado Luis Ayola, de San Juan, Misiones, Paraguay. Así que muy bienvenidos a todos ustedes y a ustedes que están del otro lado asistiendo a nuestra programación. Doctora Sila Martínez, un placer tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ajá. ¿Ha escuchado una vez hablar de Paraguay? He escuchado hablar de Paraguay, no tengo el gusto de haberlo visitado o de conocer frente a frente o más bien en vivo paraguayos, pero me da gusto al menos tener esta interacción con ustedes a través de la computadora. Bueno, pero las puertas están abiertas. Cuando guste, aquí lo esperamos, doctora. Cuando la pandemia nos deje. Sí, después de la pandemia. Bueno, y ahora le damos el paso a la doctora Jessica Mendoza. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer para mí poder estar con ustedes y tener la experiencia también de compartir desde México para Paraguay. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Y ahora le doy la bienvenida a Karine. Bueno, ella es nuestra anfitriona aquí en Santa Rita. Licenciada Karina Mata, ¿cómo está? Gracias por estar allí. Muy buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todos los santarriteños que nos escuchan. Buenas tardes a todos que están aquí con nosotros en esta tarde. Es un placer para mí. Muchas gracias por la invitación, Blanca y el equipo. Creo que para mí es un gusto siempre hablar de educación, es apasionante. Entonces, es lo que amo, lo que hago con pasión. Fantástico. Luisito, ¿cómo estás vos allí? Como siempre, muchas gracias por tu colaboración. No, por favor, para eso estamos. Y ansioso, estuve también tan ansioso como la otra semana porque tenemos entrevistados realmente de lujo. Así que podemos empezarnos más porque el tiempo es oro. Totalmente de acuerdo. Bueno, cuando nosotros empezamos siempre fue digamos, el eje de la programación o de lo que queremos llevar adelante es el paradigma actual de la educación en todos los sentidos. Y por supuesto que vamos involucrando, ya del año pasado venimos charlando con Luis y con muchas otras personalidades sobre el tema de la neurociencia, que tiene que ver cómo colabora o cómo debería colaborar la educación con la neurociencia y la neurociencia con la educación. Pero vamos a hacer esta primera pregunta. Por ejemplo, hablando de esto, doctora Sila, ¿de qué manera, usted que es una científica en esto, de qué manera la neurociencia aporta a la educación a un niño, a un joven y viceversa, por ejemplo? Bueno, yo creo que es importante entender las diferentes etapas del neurodesarrollo. No podemos pedirle a un niño de 5 años que se siente a tomar una clase por computadora por 2 horas, porque el cerebro no está capacitado para eso. Entonces yo creo que es importante que vayamos considerando las diferentes etapas, cómo se va desarrollando el cerebro, en qué momento pueden tener, cómo va cambiando la atención, qué tanto se van desarrollando los diferentes lóbulos corticales para poder entonces cambiar el modelo de aprendizaje dependiendo del desarrollo de los niños. Y por ejemplo, también una pregunta, ¿y cuál es tu opinión, Jessica? Claro. En relación a esta parte, pienso que tenemos actualmente un gran desafío en relación a las necesidades educativas especiales específicas. Creo que estamos en constante cambio. Entonces, en la medida en que el ambiente, las circunstancias actuales en las que nos encontramos, pues nos permean, eso de alguna manera impacta, ¿no? En volver a redefinir cuáles son estas necesidades educativas específicas y especiales que requieren los niños.
sobre todo, como bien lo dice la doctora Sila, en términos de los nuevos aprendizajes, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿De qué forma la parte neurocientífica, la parte también psicológica y en diversas áreas va a tener un impacto en relación a ver de qué forma vamos a hacerle frente a estos nuevos retos de aprendizaje? Karine. Bien, para mí la neuroeducación es fundamental, es muy importante, tanto es que trabajamos ya en mi colegio hace 5 años implantando neurociencias, neuroeducación, y vemos que ahora, durante la pandemia, es posible seguir inclusive trabajando con la metodología, con los programas que estamos utilizando, e inclusive les ha ayudado muchísimo porque venimos trabajando con la cuestión de la independencia genera inteligencia. Entonces, ahora vemos que nuestros alumnos están más preparados, están autónomos, tienen la capacidad de buscar sus materiales, entrar a sus horas de clase, a participar, a hacer sus tareas, sus actividades, todo eso porque hemos entrenado durante 5 años a ellos. Luisito, vos ahí, digamos, en tu región, ¿cómo lo están tratando este tema? Y sí, bueno, como solemos hablar en los diferentes programas, precisamente poco todavía. El tema de la neurociencia aplicada a la educación es algo muy, muy nuevo todavía por estos lares. Cuesta un poquitito, ¿verdad? Por eso la idea es, y como siempre digo, es una envidia sana de ver profesionales tan jóvenes y volcadas a la parte científica, a la parte investigativa, que es lo que nos está faltando a nosotros acá en Paraguay. Necesitamos más jóvenes que tengan vocación científica, investigativa, para mejorar no solamente la educación. Imagínate un tema de salud como ahora, como es esto de la pandemia. Hay pocos científicos, ¿verdad? Y necesitamos mucho más trabajar en esa área, en ese aspecto. Perfecto. Bueno, yo quiero hacer siempre tocando en el tema de la educación, los sentimientos, bueno, en fin, el cerebro. Y yo hago esta pregunta. ¿De qué manera afecta el placer, la alegría a un niño en edad escolar? ¿Esto favorece, le afecta de alguna manera a ustedes que son, bueno, que están en el área, sobre todo de la neurociencia? Lisa. ¿Escuchaste, Lisa? ¿Tú, Jessica, me escuchás? Sí, bueno, yo lo percibo desde la parte psicoemocional, en términos de que en la medida en que los niños están siendo expuestos a una serie de factores de riesgo psicosocial, como la ansiedad, ¿no? La angustia en relación, ¿cómo me voy a enfrentar para ahora ver, por ejemplo, un nuevo aprendizaje en el televisor? ¿Cómo ahora tengo que, como padre de familia, habilitar a mi hijo en una computadora para que, bueno, esta parte de los aprendizajes se dé de forma efectiva? Entonces, en la parte emocional, pues sí hay un impacto interesante y sobresaliente, sobre todo porque los niños entran en una serie de ansiedad, de estrés, ¿no? De eventos vitales que repercuten también en su funcionamiento cognitivo. Entonces, pues es muy interesante porque sí, cualquier evento que ocurra, y sobre todo hablando en términos actuales en relación a la pandemia, creo que es un elemento que está detonando estos elementos vitales, factores de riesgo psicosocial que impactan en el aprendizaje del niño y sobre todo en la parte emocional. ¿Podés ver vos, Karine, en el colegio, ya que sos una directora de colegio, y acá va una pregunta aliada a la otra, por ejemplo, si existen diferencias en el rendimiento de los estudios de los chicos cuando viven con los papás, o sea, una familia hecha y derecha, o aquellos que viven con padres separados. ¿Existe alguna diferencia, Karine, en el colegio, más allá de la alegría de un niño? Claro que sí, por supuesto que existe la diferencia. Hay varios casos. Con toda mi experiencia, teniendo colegio ya a prácticamente 20 años, he visto que hay niños que son como si fueran preparados para una separación, un divorcio. Ya ocurrió, tenemos, inclusive ayer estuve hablando con mi equipo técnico y se mencionó un caso que vemos que o el niño no quiere demostrar su tristeza, que está agobiado, que está
no sé, que no está sabiendo cómo lidiar con el tema, mintiendo a la sociedad y a sí mismo, o realmente, de alguna manera, él fue preparado, está maduro para una separación o un divorcio. Y hay otros casos que sí, realmente los niños son afectados, el rendimiento escolar baja, por supuesto, y no es fácil. Nosotros con toda la parte de la psicopedagogía dentro del colegio, tenemos que derivar a psicólogos, así como Jessica es psicóloga, sabe bien lo que estoy diciendo, no es fácil, pero al tener un equipo preparado, ¿verdad? Vamos derivando y vamos lidiando con la situación. Pero sí, el rendimiento baja, por supuesto que baja. Y usted, allí creo que en el colegio usted tiene todo un equipo de psicólogos para los niños, para los jóvenes, ¿verdad? ¿Sí, Karine? Completo, sí. En el colegio tenemos psicopedagogos y tenemos los psicólogos afuera, y ahí derivamos, tenemos los convenios, ¿verdad? Para derivar, para no confundir a las familias, porque tratar dentro del colegio casos muy particulares, muy familiares, no conviene, porque educación es educación, ¿verdad? Entonces no podemos mezclar los profesionales, o sea, pero sí tenemos psicopedagogos, tenemos psicólogos que acompañan todo el proceso. Y pues, aprovecho ya que estás, Karine, ¿y cómo lo están trabajando hoy por hoy en Santa Rita? Porque también es importante destacar y darle a conocer a Sila y a Jessie de que aquí tenemos prácticamente, hablamos 2 idiomas, o los niños hablan 2 idiomas, portugués, español y también el guaraní. ¿Cómo hicieron o cómo hacen para llevar a cabo con estas ¿cómo se dice? Enseñanzas virtuales? Perdón. Sin contar en el inglés. Nuestro colegio está en proceso del bilingüismo, entonces seguimos con los 4 idiomas, enseñamos los 4 idiomas en el colegio. 4 idiomas. Sí, por supuesto que el portugués y el español son los idiomas que prevalecen, ¿sí? Sí. Pero se puede, tenemos plataformas de inglés, tenemos programas de inglés, o sea, súper geniales que igual se puede. Entonces o sea, nosotros organizamos todo desde marzo, fin de marzo organizamos el colegio y no paramos de dar clases, o sea, pero sí sentimos que los alumnos ya están empezando a quedar cansados, los profesores también, entonces estamos ya pensando en frenar un poco. Perfecto. Y bueno, le vamos a preguntar a Lisa, por ejemplo, desde la neurociencia. ¿La palabra, Lisa, tiene un poder sobre los niños, sobre los jóvenes? Sí, la palabra. La palabra. Claro, no es mi área de experiencia, yo trabajo con neurociencias básicas, estoy segura que la doctora Jessica sabrá más del tema, pero siempre se nos ha enseñado, o se nos ha dicho que si uno le dice incluso a nuestros hijos, ¿no? Tú vas a lograr lo que se te ponga enfrente. Si tú quieres ser un médico, estudia y puedes llegar a ser un médico. Ellos se lo creen. En cambio, si tú le dices, eres un inútil, uno bueno para nada, también se lo creen lamentablemente. Entonces, yo creo que lo que le transmitimos con las palabras es muy importante, y que ellos de verdad crean en... Es importante. Para ti, ¿cuál es tu opinión, Jessica, con respecto? ¿La palabra tiene un poder sobre los niños jóvenes? Claro, sí, por supuesto. Yo lo veo más como desde la perspectiva transdisciplinar, en donde podemos reconocer la labor de un médico, de una enfermera, de un fisioterapeuta, cómo de alguna manera desde esta perspectiva podemos reorganizar el cerebro, reorganizar el funcionamiento, en términos de cómo podemos generar un cerebro más plástico, un cerebro más apto a las nuevas necesidades en las que nos encontramos. Entonces, en efecto, la palabra neurociencia y sobre todo el objeto de estudio de esta, sí tiene un impacto muy importante en el niño, sobre todo desde el nacimiento, y nunca lo deja de tener, ¿no? Es una trayectoria, un camino, un carril que tiene una continuidad y que inclusive desde la vejez va a tener un impacto. Luis, respecto a esta pregunta. Sí, coincido con las doctoras, ¿verdad? La palabra tiene un poder impresionante en los niños, ¿verdad? De 0 a 5 años, 6 años, todo lo que vos le puedas decir o hacer mal con un niño va a repercutir sí o sí más adelante, ¿verdad?
su crecimiento. Inclusive en personas adultas, siempre se dice que nosotros le damos el poder a la palabra, ¿verdad? Que no nos afectan las palabras si no les damos el verdadero poder, que nos lastimen o que nos eleven el espíritu. Pero llevado al campo educativo es muy importante. Como hiciste la pregunta aquella vez, trabajar las emociones, bueno, las doctoras nos pueden decir acá que es principal y muy importante en el área educativo. Con las emociones los niños aprenden muchas cosas a través de ellas. Y le voy a preguntar a Karine esta pregunta, sí, ¿cómo un docente puede fomentar la lectura en un niño y un joven, ya que hoy existen muchas, ¿cómo diríamos? Tenés muchos inconvenientes alrededor, muchos factores, esa es la palabra, muchos factores en el ambiente para poder hacerle entender a un chico que si lee, y a un joven, y por qué no un grande también, que si leemos nos hace mucho bien. ¿Cómo se hace, Karine? Vos como docente. La verdad, Blanca, que es un desafío. Desafío. Sí, la generación de hoy no es como la nuestra, que queríamos leer, nos gustaba leer. Ahora sí que es un desafío hacer con que los alumnos, niños, adolescentes quieran leer, porque hay muchos, en verdad, distractores, además de factores. Es mucho más fácil mirar una serie, acompañar una serie de Netflix, por ejemplo, que una serie en libros analógicos, por decir, o que sean libros digitales. Es más práctico, el cerebro tiene mucho, yo creo, las doctoras me dirán, tiene menos trabajo al mirar ya todo pronto, listo. O sea, la imaginación al ver una serie, por decir, una película, no es la misma imaginación que al leer un libro, donde tiene que imaginar todo el escenario, todo lo que se describe. No es fantástico la lectura, es maravilloso. Entonces, no es fácil hacer con que los niños tengan este gusto, salvo somos nosotros los adultos los ejemplos. ¿Sí? Salvo, perdón. Somos los ejemplos, los adultos, ¿sí? Por ejemplo, lo que quiero decir es que si un niño ya desde su nacimiento, crecimiento, ve que su mamá lee, su papá lee, al llegar a la escuela, nosotros vamos a poder dar seguimiento a eso. Pero nosotros sabemos que en nuestra región el hábito de la lectura prácticamente no existe. Entonces nosotros implantamos en el colegio un programa de España y donde tenemos sí o sí que los chicos, o sea, ellos deben leer 3 libros al año. 3 libros, mientras que otros, o sea, en nuestra época leíamos 15, 20 libros. Hola, se frizó, me parece, ¿sí? Bueno, y según yo he escuchado a algunos coaches neurocientíficos, ellos recomiendan, esto para Lisa, para Jessica, recomiendan que al niño desde bebé hay que leerles un libro antes de dormir, hay que contarles cuentos, porque esto dice que influye, digamos, psicológicamente, que los niños sean de una manera o de otra. ¿Es así? A ver si Jessica, Sila, perdón. Es un nombre muy difícil, no te preocupes. Yo creo que sí, por supuesto. Es hacerles la costumbre. Es como desde niños, si uno les enseña a comer verduras, cuando sean grandes es más fácil que coman verduras. Yo creo que es lo mismo con los libros. Tenemos que empezar poco a poco, desde niños, leerles libros. Como comentaba Karine, lo siento, estoy como Blanca cambiándole el nombre a las personas. Que nos vean leer los libros, yo creo que eso es muy importante y empezar poco a poco, no vamos a esperar que un niño chico que apenas empieza a leerle un libro muy grande, pero sí empezar poco a poco y darle lo que comentaba de decirle, la ventaja de leer un libro es que tú te puedes imaginar al personaje como quieras. O sea, si tú le quieres poner el cabello chino, lo va a tener chino. En cambio, si tú estás viendo una serie de televisión, si ellos le ponen el cabello lacio, pues es lacio, ni modo. Entonces, mostrarle la diferencia y tratarle de dar esa. ¿Esa es tu opinión también, Jessica?
Claro, me parece de hecho una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, si nos vamos desde edades tempranas, nos damos cuenta ya de habilidades y competencias maternas y paternas, ¿no? Y cómo esta parte de la interacción, madre-hijo, padre-hijo, pues de alguna manera permite proveer al niño, ¿no? De estímulos. Entonces, como bien decías, Blanca, el leerle a inclusive desde bebé, ¿no? El leerle un libro, cantarle algo, ya está favoreciendo el desarrollo de su cerebro, teniendo un impacto sobresaliente. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando nos encontramos en una situación de pandemia, a veces decimos, bueno, pues lo más importante es que coma, ¿no? Pero falta acercarnos, o sea, falta la parte afectiva, ¿no? La parte de interacción. Parte de la situación en la que nos encontremos, sigamos proveyendo o dando los medios para que pues se dé un desarrollo adecuado y sobre todo en este aspecto de la lectura. Y influye un poco, o influye, no un poco, sino influye en un niño, por ejemplo, arte, porque sé que también, y acá vamos a la parte de Karine, que ellos incentivan mucho la cultura, el arte, el deporte. Eso abre la mente de un niño también, por lo menos para descubrir cuál sería su talento del futuro. Por supuesto, sin duda alguna. Por supuesto. En nuestro colegio tenemos la parte de nuestra filosofía, las inteligencias de múltiples de Howard Gardner. Entonces, sí, nosotros intentamos hacer con que el alumno desde muy pequeño descubra sus talentos. O sea, le damos todas las herramientas, desde ajedrez, robótica, música, danza, lo que sea, teatro inclusive. Solo que muchas veces los padres no quieren que se siga tal talento, ¿verdad? O sea, ellos frenan muchísimo también a sus hijos. Pero si un niño tiene el talento ¿verdad? Entonces es necesario dejar también que ellos se descubran. Es muy importante. Y yo creo que, además de eso, por ejemplo, la música ayuda muchísimo a los niños en la lectura. A los 5 o 6 años es fundamental que los niños tengan música, instrumental, lo que sea, canto, principalmente instrumentos, porque les ayuda muchísimo a abrir la mente para la lectoescritura, por ejemplo. Luisito, y por allí, por tu región, ¿qué practican los chicos en deporte? ¿Fútbol? Porque generalmente lo primero que hace el papá es, bueno, no, vas a practicar fútbol. O sea, de repente no le lleva a practicar otro tipo de disciplina. ¿Cómo están por allí, Luisito? Y sí, siempre se piensa a veces, lamentablemente, o no, ¿verdad? En la parte económica, cuando algún niño tiene una cualidad en algún deporte, ¿verdad? Acá, gracias a Dios, hay un conservatorio muy bueno. Se formó un conservatorio donde los niños estudian arte, estudian pintura, hay una orquesta que se formó que es muy grande, que es muy linda, ¿verdad? Entonces, los niños tienen desde temprana edad la oportunidad de ya ir acercándose al arte. Y vos sabés lo que yo pienso en ese tema. A mí me gustaría que eso que es extracurricular se pueda poner nuevamente y se le dé más tiempo dentro del colegio, de la escuela, ¿verdad? Porque es clave y, bueno, tenés dos doctoras ahí que te pueden decir cómo el arte y la música ayuda también a los aprendizajes significativos, igual que la directora Karine. ¿Tu opinión, Sila? ¿Sí? Sí, incluso sabemos que durante el desarrollo del cerebro es muy importante que escuchen música. Se sabe que durante el embarazo, si la mamá escucha música clásica, todo eso ayuda a la formación del cerebro y todavía ni siquiera nacen. Entonces es increíble y yo creo que es algo que se debe de continuar incluso cuando sean grandes, seguir poniendo. A mí siempre me gustaron las ciencias exactas. Yo, por mucho que intenté aprender a tocar instrumentos, no se me da. El arte no se me da. Pero sé que aún así es importante intentarlo, y si no, a mí me encanta oír música clásica cuando estoy leyendo artículos, porque no necesariamente tengo que mi talento ir para allá, pero mi mente aún así se va a enriquecer de ese componente. Entonces yo creo que es muy importante, que comentaba Luis, que se le dé más valor en la educación. Sí, y decime, Jessica, vos que sos psicóloga, ¿diferenciás, digamos, en el coeficiente un niño que practica arte o deporte con aquel chico que está todo el día encerrado con su celular y de repente vive en otro mundo? ¿Existe esa diferencia? ¿Lo podés notar vos? Sí, por supuesto.
Yo creo que esa diferencia radica en la forma en cómo él aprende a resolver problemas. De pronto, el que él esté interactuando con el ambiente y se presente una situación complicada, él tiene la oportunidad de ver, ¿no? Cómo resolverlo. Pero si tenemos un niño que está encerrado, que carece de estimulación, entonces, pues es un niño que carece de habilidades. Ajá, habilidades sobre todo que le permitan hacerle frente a retos y desafíos de la vida. Entonces, pues es cierto, y justamente como también dice la doctora Gila, hay veces en que no necesitas como tal tener el gusto por la música, por un arte en específico. Hay un proceso que se llama liminalidad, ¿no? Que tiene que ver con poner al despierto nuestros sentidos, la ventana de nuestros sentidos. ¿Para qué? Para que nuestros procesos de la cognición se activen y podamos favorecer pues diversos tipos de aprendizaje. Fantástico. Chicos, ¿me permiten un segundito? Está muy buena la charla, porque estamos aprendiendo mucho y usted como papá, docente, me imagino, fuere quien fuere detrás de las pantallas, con estos profesionales estamos aprendiendo para tratar de educar mejor a nuestros hijos y educarnos, porque nosotros también debemos educarnos. Creo que primero nosotros, después los niños, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, solo para mostrarle que nosotros estamos contando con una plataforma que se llama Lista Comercial. A través de esta lista usted se puede promover sus servicios, sus diferentes servicios, pues industrias, pymes, instituciones, lo que fuere. Nosotros lo que hacemos es darle el servicio de promover para que usted pueda realizar sus negocios. Promovemos las redes sociales, pero no obstante también hay una pequeño live, también van a tener participación dentro de canales de televisión. Entonces, le estamos dando un combo de redes sociales y televisión para que usted pueda promover todo lo que necesite sin moverse de la casa. Nosotros contamos absolutamente con todo ese servicio. Y hoy por hoy es cuando más debemos promover nuestros servicios, porque las redes sociales están a full. Y si el que no está en las redes sociales no existe, entonces debemos estar allí para poder realizar nuestros negocios. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir charlando. Acá hay un tema muy importante que quisiera destacar, más allá de agradecer la tertulia, la charla, lo que estamos aprendiendo con la doctora. Es la siguiente. Seguramente, y ustedes como profesionales sabrán que quedará una consecuencia, no sé si distinta, rara, yo diría distinta, lo que es la enseñanza con esta pandemia o durante esta pandemia, como aquella que fue presencial y que debería ser presencial dentro de poco quizás. ¿Cuál es su opinión? Empezamos por Karine. Mi opinión en cuanto a eso es que sí, estamos rompiendo paradigmas en primer lugar. Yo misma tenía aversión a estudiar online. Muchas veces fui invitada a hacer maestrías o hasta doctorado, no quise. Ahora estoy matriculada ya para un masterado que empezará ahora en el próximo mes. Entonces, si yo rompí mis paradigmas, yo creo que todo nuestro país, creo que el mundo ha rompido paradigmas. Nosotros sí vamos a tener muchos cambios. A la vuelta, el día que Dios nos dará la oportunidad de volver a las clases presenciales o que sean híbridas, como está hablando, creo que ya no podremos más volver con el método tradicional. Nosotros ahora mismo, ya durante la pandemia, durante las clases virtuales, hemos implantado ya el método Flip Classroom, que es clase invertida, aula invertida. Y con eso ya vamos a dar seguimiento el próximo año y vamos a implementar más otros modelos. De ella. Y también estamos así aprendiendo muchísimo, o sea, herramientas digitales que tenemos que dar seguimiento después utilizando con los alumnos. Nuestros profesores, que ya algunos ya eran jubilados, que tenían aversión a una notebook, a una computadora, son los expertos ahora en tecnología, en pocos meses. Entonces, sí, va a haber un cambio total de hecho, pero también, no sé si Jessica va a concordar conmigo como psicóloga, sí vamos a tener muchos casos de
alumnos, quizás hasta profesores, con algunos problemas, algunos trastornos psicológicos, porque esa semana una madre me dijo así, me llaman cariñosamente de Dire. Dire, a nosotros los adultos casi no nos fue sacado muchas cosas, pero a nuestros hijos, a nuestros niños fue sacado todo. El simple hecho de quizás tener el grupo de ballet, el grupo de fútbol, fue sacado también. El socializarse en el colegio, que es el lugar más increíble para los niños, los adolescentes, fue sacado. Entonces, creo, no sé si Jessica está de acuerdo conmigo, Jessica, habrá, ¿verdad?, muchos problemitas que podemos tener ahí por el próximo año o ya empezar ahora quizás. Sí, por supuesto. De hecho, concuerdo totalmente, porque de pronto decimos, ahorita estamos en una situación aparentemente modificable, pero cuando termine la pandemia, primero Dios, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a regresar al mismo sistema de antes? Ajá. Y en efecto, pienso que no. Más bien, vamos a crear un nuevo paradigma, un nuevo modelo de conocimiento que se adapte justamente a las necesidades educativas específicas del momento y evidentemente de la cultura. Ajá, entonces, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sila? Sí, como comentaban, lamentablemente los niños son los que más se están perdiendo porque nosotros es más fácil que como adultos nos conectemos con una videollamada y veamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero los niños necesitan más esa interacción física y el hecho de que los hayamos tenido que sacar de las escuelas, de las clases de música, de los deportes, los hijos que son hijos únicos ni siquiera tienen con quién jugar. Entonces, definitivamente todo eso está afectando muchísimo las habilidades sociales. Y yo no sé ustedes, pero desde que yo regresé al trabajo he tenido ciertas interacciones con compañeros que usamos mascarilla y estamos a distancia, pero de repente es como un poquito raro y decimos, ahí estamos aprendiendo cómo volver a tener conductas sociales. Entonces, los niños han interrumpido también esto y van a tener que también reaprender cómo interactuar unos con otros y qué tanto los vamos a dejar durante un sistema, si se reza como un sistema híbrido. Entonces, definitivamente vamos a tener que ir aprendiendo de la mano tanto adultos como niños, irnos adaptando. Sí, bueno, y se habla siempre de que, sobre todo en la neurología, que es muy importante promover la comunicación, ¿no es cierto? Que un chico sea comunicativo. Pero acá hay una palabra o hay una pregunta que nos debemos hacer o que la estoy haciendo a ustedes. ¿Debemos hablar más o debemos saber escuchar mejor? No sé si me entendieron la pregunta. Sí, claro. Sí, justamente es lo que enseñamos con el programa de neuroeducación, neurociencia en el colegio, a que primero se debe escuchar todas las consignas para luego hacer las preguntas correctas o quizás hacer que el cerebro procese la información para sacar las conclusiones, y es lo que en la verdad la generación de hoy es inmediatista, quiere ya, al instante, no quiere parar, no quiere pensar. Entonces, realmente es complicado. Jessica. Sí, creo que en realidad no es algo fácil, pero también pienso que en la medida en que estamos inmersos en esta parte de las tecnologías, estamos teniendo en este momento la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, de reorganizar nuestro cerebro y decir, a ver, antes tenía esto y la verdad tenía aversión respecto a la parte de virtual, pero ahora que tengo la parte virtual, ¿qué ventajas puedo sacar? ¿Qué habilidades nuevas puedo desarrollar, puedo aprender? Entonces creo que esta es un área de oportunidad y también depende de la perspectiva y de la visión que tengamos en relación a esto, porque en efecto sé que es un poco difícil toda esta situación, pero también estoy segura que de igual manera, ¿no? Si hiciéramos investigaciones igual a la larga, ¿no? Para analizar todos estos procesos de aprendizaje, nuevos modelos del mismo, pues darnos cuenta, ¿no? Que inclusive en la medida en que nos vayamos adaptando, tal vez esto tenga quizá un impacto favorecedor, todo dependiendo de cómo nos ajustemos y pues, pero a darle la bienvenida, porque parece que esto va todavía para largo. Entonces, si va para largo, seguramente tendremos la oportunidad de apostarle a nuevas formas, nuevos estilos, nuevas estrategias que permitan proveer un conocimiento interesante, innovador, creativo, original. Totalmente. ¿Sila, querida?
Sí, no, efectivamente, como comentaba Jessica, yo creo que es importante aprovechar la plasticidad del cerebro y decir, pues no tenemos opción, ahorita esto es lo que hay, los métodos virtuales, ¿qué puedo aprender? Incluso en el laboratorio, yo me dedico a investigación y tuvimos que cerrar los laboratorios. Estamos acostumbrados que cuando estás en el laboratorio estás haciendo experimentos. Y al cerrar fue, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer desde la computadora? Y aprovechamos mucho para analizar cosas que luego uno saca resultados, pero si no los analiza, pues no sale nada, ¿verdad? Entonces, tomar la oportunidad para decir, bueno, ahora con esta necesidad de trabajar en la computadora, ¿qué provecho puedo hacer? Y entre más plásticos seamos, más rápido nos adaptemos, es como mejor vamos a tomar ventaja, o mayor ventaja vamos a tomar a la situación actual. Quiero Luisito. complementar, ¿sí? Sí, perdón, sí, adelante, Cari. Sí, yo creo que con todo eso, no estoy segurísima, que salimos de la zona de confort, ¿sí? Sí. Tuvimos que hacer que nuestro cerebro sí o sí haga más sinapsis, conexiones neuronales, o sea, hubo mucho más aprendizaje. Yo me siento una persona con mucho más neuronas, desde marzo, de verdad. Sí. Luisito, vos que estás ahí apretada por 3 mujeres, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? No, estoy aprendiendo demasiado, muy feliz por eso, ¿no? Y cierto, coincido con las 4, ¿verdad? Esta pandemia vino a enseñarnos muchas cosas, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas. Lo importante es qué hacemos después, de lo malo que aprendemos, ¿verdad? Pero coincido también con la Licen Karine, ¿verdad? Que hemos aprendido muchas cosas y como dicen las doctoras también, mediante esta pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos, por ejemplo, a través del uso de la tecnología. Yo le conocí a la doctora Jessica, a la doctora Sila, ahora le conozco a la doctora Karina y socializamos de otra manera, es increíble. Yo pensaba últimamente, decía, ¿cómo uno hace y piensa hacia atrás y dice, antes yo no usaba poco la tecnología y ahora mediante la tecnología estamos socializando y eso es muy importante. Y mentalizarnos también que, como dijo la doctora Jessica, ojalá que no, pero parece que va para largo. Entonces, es remar un poco ahora contra la corriente, ¿verdad? Sí, o hacerse socio de la tecnología y cuando viene la parte presencial, caminar de la mano con ello para que nos siga favoreciendo, desde mi punto de vista, porque yo también tengo experiencias y debo seguir aprendiendo, más allá de que me cuesta, y que me cuesta, obviamente, pero ponerse en práctica todo se llega a su fin. Acá hay una pregunta también que quería hacerle. Por ejemplo, los chicos dicen, hoy cualquiera dice, ay, no, pero yo quiero mi espacio. Vos estás haciendo, no, pero este es mi espacio. O sea, cada uno toma su espacio. Uno se debe permitir de tener, como padre, como profesional, le estoy preguntando, debe permitirse su espacio en este mundo de la pandemia, por ejemplo. Y por otro lado, hoy los chicos dicen, sí, estoy aburrido, o le envías a hacer algo, anda a jugar, anda a practicar bicicleta, no, estoy aburrido. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Primeramente, son 2 preguntas para mí. Primeramente, si uno, como madre, como profesional, se debe tomar su tiempo diariamente para pensar por este camino que estamos yendo, sobre todo por la tecnología. Y por otro lado, cómo debe hacer o qué debe hacer cuando un niño está aburrido. Y cuando un niño o un joven está aburrido, generalmente en la mano hay un celular. Les dejo a su criterio. Bueno, ¿empiezo yo? ¿Sí? Nosotros en el colegio, cuando las madres nos cuentan que, ay, mi hijo está aburrido, no quería hacer tal cosa, quedó, y yo le digo, el equipo dice, qué bien que tu hijo tiene el tiempo del aburrimiento. Es el momento del aburrimiento que puede existir la creatividad, crear algún juego, tomarse quizás de un libro. O sea, todo el hecho de tener tantos distractores fáciles, dispositivos digitales, electrónicos, les hace como que no sean tan creativos, ¿verdad? Entonces el aburrimiento es importante. Para mí es fundamental que haya ese espacio donde ellos se aburran y tengan que pensar, tengan que crear. No sé si las doctoras están de acuerdo, pero para mí es fundamental y
y aconsejo a las madres, a los padres que dejen sus hijos que se aburran, hace parte. Que dejen que se aburran, que dejen. Que es necesario, porque es allí donde pueden hacer la creatividad. Ahí donde pueden despertar la creatividad. Así mismo. Pero dejen sin celular o con celular, por ejemplo. Sin nada. Hay que sacar los dispositivos, ellos tienen que estar aburridos. Libre. Exacto. Para ir crear, buscar alguna alternativa, una pelota para jugar afuera, o una bicicleta que está por ahí tirada, o un libro que está ahí al lado, o el simple hecho de prender la tele, porque hoy día no se prende más la tele para ver dibujitos, ya no se usa más, es todo en YouTube, Netflix, es muy fácil. Entonces es bueno que ellos se aburran y busquen alternativas de la vida normal, del cotidiano normal. Es fundamental, en mi punto de vista como educadora. ¿Jessy? De igual manera concuerdo, más bien pienso que este es un momento en el que tenemos la oportunidad de también ponernos a trabajar en la parte física. Porque de pronto resulta que estamos en un estado de sedentarismo y el niño comienza a comer, porque solamente ve el televisor, ¿no? Y duerme y ya. Entonces es el momento en el que tenemos la oportunidad de decirle al hijo, ¿no? A la hija, ¿sabes qué? Hoy vamos a cocinar, ¿qué te gustaría cocinar? A ver, hoy tú vas a ser chef. ¿Sabes qué? Hoy es día de que hagamos sentadillas. Hoy vamos a ejercitarnos porque de aquí a que termine la pandemia vamos a estar más fuertes. Y creo que esto muchas de las veces no se da cuando, por ejemplo, papá, mamá trabaja, los hijos, hijas van a la escuela y ya llegan cansados. Entonces, tenemos un tiempo extra que podemos aprovechar. Y justamente concuerdo, como dice la licenciada Karina, en relación a que hay que dejar que se aburran, porque el aburrimiento es una ventaja, es un área de oportunidad para de agarrarnos y aprovechar el tiempo que ahorita tenemos disponible para activarlos. Y esto de alguna manera compensa para que cuando nuevamente regresemos a la nueva normalidad, ellos regresen activos y no pasivos, sedentarios, obesos, cansados. Entonces, pues, excelente. Concuerdo contigo, Karina. Fantástico. ¿Sila? Yo también estoy de acuerdo con las dos. Yo creo que es muy importante que limitemos el tiempo del celular o de la iPad, computadora. Ahora sí que dependiendo de la edad de nuestros hijos, es importante que pongamos límites, es decir, no más de 1 hora, no más de 30 minutos, dependiendo obviamente de acuerdo a su edad. Y una vez que se acabó el tiempo, se acabó. Y ¿sabes qué? Pero es que ya me aburrí, puedo ver otra televisión, puedo ver otra... No, lo siento, se acabó. Ahí hay colores, allá está la pelota, aquí estoy yo, podemos ponernos a bailar, podemos ponernos a cantar, podemos ponernos a, como decía Jessica, a guisar. Yo creo que es importante que regresemos a esas actividades. Yo me acuerdo, otra vez veía algo en las redes sociales sobre los juegos de antes. Agarrar una cuerda y empezar a brincar, agarrar una botella de saltar. Pelota, cuando no tienes pelota. Ahora ya no hay tanta creatividad por eso, porque ahora todo es muy fácil, ahora todo es muy rápido. Entonces promover esos tiempos de, pues no hay exactamente lo que quieres. Estamos no sé, en el parque y no trajimos pelota. ¿Qué puedes jugar? Invéntate algo, agarras el suéter, lo amarras y hacemos una pelota con él o cualquier cosa, pero promover esa creatividad, porque comentaba Luis Osvaldo también de promover la investigación y la ciencia. Todo eso empieza por creatividad. Si no hay esa chispa de curiosidad en los niños de decir, ahora tengo que solucionar el problema, ahora tengo que inventar una cosa nueva, nunca vamos a llegar a ser científicos si no solucionamos los problemas más pequeñitos como el aburrimiento. ¿Y Luisito? Creo que estoy pensando seriamente en poner en el Ministerio de Educación a las mujeres, porque tienen brillantes ideas y hay que llevarla a la práctica, ¿verdad? Y sí, coincido con todas, ¿verdad? Y creo que también lo que logró esta pandemia es un poco aburrir a los chicos de un poco de la tecnología. Como tienen tanto tiempo ahora, ¿verdad? No pensamos que tanto tiempo iban a estar juntos, encerrados, y de repente hasta ya se cansan se aburren como hicieron las doctoras, ¿verdad? Y también logró el contacto familiar, que nuevamente
en una familia, como todos se van a cansar de estar con el celular tanto tiempo, entonces haya un contacto más familiar. Eso también hay que ver el lado sí, la positivo. Parte positiva, ¿no? Sí. Hay que ver Y la esa parte. comunicación, porque nosotros hablábamos de comunicación, de promover mucho la comunicación presencial, pero indudablemente que a través de la tecnología y de esta pandemia, por decir así, han tratado de comunicarse con medio mundo también los chicos. O sea, que se creó otro tipo de canal para que los chicos, más allá de ver lo que quieren ver, estén comunicados toda la hora. Lo que sí me parece a mí que hay que ver o cómo hacer para controlar que un chico esté bien comunicado y no con toda la basura, porque existe mucha basura también en Internet, ¿no? Sí, claro, esa parte es muy delicada y muy Delicada. compleja, y como decía la doctora Sila, hay que tener un control. Yo no estoy tan de acuerdo cuando se habla en ciertas libertades, ¿verdad? A cierta edad, esas libertades no tendrían que estar. Uno le puede enseñar a su hijo cómo se puede manejar en libertad con una cierta maduración, ¿verdad? Pero antes uno tiene que controlar, ver, porque realmente lo más peligroso ahora, y lo volvimos a descubrir también con la pandemia, fue que hubo muchos casos de todo en las redes sociales. Entonces, también eso fue esa parte negativa que fuimos descubriendo. Están los videojuegos, que es el Fortnite, Free Fire, son videojuegos que los niños de 9, 8, 9, 10 años empiezan ya a jugar, y son videojuegos donde están los adultos también. Acá de nuestra ciudad, por ejemplo, acá de Santa Rita, sabemos que existen preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos jugando. Está en el acoso, ¿sí? El bullying, cyberbullying, hay muchísimas cosas que pueden ocurrir y en verdad ocurre. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia. En nuestro colegio siempre hablamos con los padres, con las madres, si notamos que los chicos están supuestamente en clase, pero nos damos cuenta por la mirada que están allí al mismo tiempo jugando, somos expertos los docentes, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no están participando. Si hay una pregunta, de repente está perdido, no sabe cómo responder, o sea, está jugando. No es que está solamente por los grupos de WhatsApp, no, está jugando. Y eso es una adicción. Entonces, para mí, el gran desafío de este momento son los videojuegos de verdad. Antes ya era desafiador esa parte, pero ahora eso sí se aumentó muchísimo. Sentimos que hay un aumento muy considerable. ¿Sentimos que qué? Perdón, Karine. Hay un aumento considerable en el tema de los videojuegos. Ah, sí. Sí, me imagino que no debe ser tampoco fácil lidiar con todo esto. Bueno, vamos terminando el programa. Chicos, ustedes no se imaginan lo que he aprendido, lo importante que fue, más allá si se habló de matemática, lo que fuere. Hoy hablamos de ciencia, hoy tocamos esto y esto, es muy importante para mí y para todos, me imagino. Pero yo quiero, por ejemplo, darle la oportunidad a la doctora Sila Martínez. ¿Qué es ella? ¿Qué hace? ¿Qué hace Sila? Comentanos un poco de tu vida, de tu profesión, así te conocemos, antes de despedirnos. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo me dedico a investigación básica, estudio las células del cerebro. Ahorita que comentaban, yo siento que tengo más neuronas, mi parte estaba así como, tienen más glía probablemente. yo trabajo las otras células del cerebro, las no famosas, que son las células gliales, pero me dedico a estudiarlas, y la investigación básica que estoy haciendo afectará, o espero en unos años, se ha visto que la muerte neuronal que ocurre en todas las enfermedades neurodegenerativas es por glutamato, que es el transportador que yo estoy estudiando. Entonces esperamos que en unos años podamos encontrar cura para prevenir esta muerte neuronal. ¿Y te gusta esto del hecho de promover la educación desde otro punto de vista y no lo que estamos acostumbrados a recibir desde que uno nace? Por supuesto, yo creo que uno de los problemas grandes de la investigación, y que incluso ahorita lo estamos viendo mucho cuando comentaban de los problemas de las redes sociales, uno de los problemas grandes de la investigación es la carencia de comunicación entre el investigador
y el público en general. El público en general es el que realmente paga por la investigación. La mayoría de la investigación ocurre con financiamiento público en todos los países, incluso aquí en Estados Unidos. Y a veces nosotros como investigadores carecemos ese contacto con la sociedad para decirle, esto es lo que estamos aprendiendo, cómo implementarlo. Entonces, me encantan las oportunidades como esta, en la que se me abren las puertas para poder también compartir con otros, con educadores o con otros expertos y poder comentar mi área de experiencia con que yo también aprendo. Yo también soy mamá y también estoy muy interesada en enseñarle a mi hija las mejores herramientas posibles. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y encantada de estar aquí. Fantástico. Hoy desde Filadelfia con Filadelfia Chaco Paraguayo. Desde Estados Unidos con nuestro Chaco Paraguayo también. Gracias, Sila, pero espera ahí, todavía no te vayas. También vamos a conocer a Jessica Mendoza, dice neuróloga y psicóloga. Sí, Jessica, comentanos un poquito cuál es tu trabajo. Queremos conocerte. No soy neuróloga, soy maestra en rehabilitación neurológica pediátrica, pero justamente, bueno, en mi formación tuve la experiencia de poder aprender sobre varias formas de evaluación, ¿no? Justamente adecuados con niños con características biológicas de riesgo, ver procesos de aprendizaje, estudiar la parte del neurodesarrollo, tanto en niños normotípicos como en niños con alguna situación de riesgo. Y actualmente me encuentro estudiando el segundo año de doctorado justamente en psicología social y ambiental, en donde, bueno, estoy de alguna manera desarrollando una línea de investigación enfocada a las enfermedades cardíacas y cómo de alguna manera eso impacta en el funcionamiento de nuestro corazón, en la parte de la alimentación, sobre todo en ese aspecto, cómo la parte de las creencias, la cultura, las normas que nos rigen, nos influyen para, de alguna manera, pues, tomar ciertas decisiones en relación a me alimento adecuadamente, lo tengo que hacer, pero no lo puedo hacer, y cómo eso a su vez tiene un impacto para desarrollar una enfermedad cardíaca, como en este caso una cardiopatía isquémica o una enfermedad también cardiovascular, cerebrovascular. Entonces, bueno, básicamente esa es como la línea en la cual me encuentro, y bueno, también estoy desarrollando algunas otras investigaciones en neuropsicología forense y sobre todo en la parte del neurodesarrollo. Esta es como mi área de estudio actual. Y bueno, pues agradezco también que existan este tipo de actividades, este tipo de oportunidades, porque pues así tenemos la oportunidad de interactuar y conocer, ¿no? Cómo desde otras culturas estamos haciéndole frente a estos desafíos. Y pues agradezco también a Luis Osvaldo, a la licenciada Karina, a la doctora Sila, a ti, Blanca, por la invitación también y pues la oportunidad que se da para tener esta apertura de conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocerla a Karine. Sí, muchas gracias, Blanca. Bueno, soy licenciada en Ciencias de la Educación, ya llevo casi 20 años con mi colegio, lo crié por mi hija, ya mi hija hoy tiene 21 años, ya se fue, ya no vive más conmigo, tengo una sola hija, pero fue por ella que crié el colegio, o sea, fue la creación por ella. Cuando mira. Sí, vivía en otra ciudad aquí cercana, no teníamos, en Iruña no teníamos una educación, o sea, no teníamos nivel inicial en la ciudad, entonces yo crié un jardín de infantes, crecer, y ahí cuando ella iba a cumplir 3 años, hoy ya estamos llegando a los 20 años prácticamente, 19 años de colegio. Pero durante toda mi trayectoria como teniendo el colegio, me he especializado en administración escolar, gestión y administración escolar, y es lo que me apasiona, la dirección, estar enfrente, eso es lo que realmente me identifico más. Además, estuve muchos años en sala de clase con los niños pequeños, pero hoy día ya no entro más en sala. Me especialicé también en neurociencia, en neuroeducación, educación socioemocional y así muchos otros. Ahora me especialicé ya en herramientas digitales, o sea, no para por aquí, ¿verdad? Y también quiero ser como Sila, como Jessica, quiero ser doctora y doctora en educación. Ese es lo que estoy ahora en adelante buscando. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Luis Osvaldo, por la oportunidad. Sila, fue un gusto conocerte, Jessica también. Me gustaría tener contacto porque podemos hacer mucho. Eso le iba a decir.
Chicas, yo creo que es muy importante y Luis tiene todos los contactos, porque aquí no es solamente estar una hora a hablar y cada uno expresa su opinión. Lo importante es crear esta línea o esta ¿cómo se dice?, integración entre ustedes. Yo también tengo los contactos de ustedes. Pásense los contactos, porque creo que es muy importante, si es que le interesa, obviamente, y seguir toda esta charla y más adelante podamos, obviamente, hacer otra charla donde cuentan sus experiencias, sus intercambios y vamos sumando más personalidades para nuestra programación. Desde ya, muchas gracias. Ustedes se pueden poner en contacto. Luisito, vos que sos nuestro productor ejecutivo. No, simplemente muy feliz Qué fuerte. porque como cada jueves tuvimos un programa de excelencia. Y la idea justamente es esa, del programa también, ¿verdad? Ir conociendo personalidades y muy buenas personas, como te darás cuenta, Blanca, y seguir trabajando por la educación. Y creo que me parece que el programa tendría que ser de 2 horas ya, Blanca, porque cada vez más apasionante, ¿verdad? Sí. Y saludo, agradecer a la doctora Sila, a la doctora Jessica, a la doctora Karine también, porque cuando yo me comuniqué con ellas, sin problemas dieron el ok, y eso no cualquiera lo hace. Son personas que son muy ocupadas, tienen una agenda muy completa, sin embargo, una apertura del cual yo le estoy muy, muy agradecido a las tres, ¿verdad? Y un placer conocerla y seguir en contacto, por supuesto, ¿verdad? Para que conozcan un paraguayo, porque quieren conocer, nunca tuvieron la oportunidad. Dice, entonces, Blanca, le vamos a invitar a las dos y con la directora Karine para grande con todos los invitados que pasaron por el programa. Que vengan acá a nuestro próximo Congreso Internacional de Ciencia Trinacional. Sería fantástico. Una excusa para que vengan a Paraguay, una excusa a través de un evento y vienen a conocer Paraguay y toda esta región trinacional, Cataratas del Iguazú, del lado argentino, del lado brasilero. Bueno, hoy por hoy estamos reunidos aquí representando a varios países. Está Brasil, Paraguay, México, Sila no sé de dónde es, porque ya está en Florida. Yo también soy de México. Trabajo en Filadelfia desde 5 años, pero soy de la Ciudad de México también. Bárbaro. Bueno, hay un cubano, paraguayo, sí. Es impresionante la cantidad de cultura que estamos en este momento realizando esta programación muy interesante. Bueno, le agradezco a todas ustedes, pero por supuesto, como siempre digo, y todo depende de Luis, les comprometo que vamos a seguir charlando, vamos a seguir haciendo estas tertulias porque creo que es realmente importante para todos. ¿Es así? ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, quédense allí, no se vayan, y a ustedes los invito que sigan viendo a través de YouTube, Face, y bueno, y después los canales de televisión Chaco Paraguayo, en Brasil FOS TV, en Argentina T5 canal satelital, y aquí en nuestra Santa Rita, canal 16 Santa Rita. Le agradezco a todos ustedes y como siempre les recuerdo que la cultura de los pueblos hace posible la unión entre las naciones. Los espero en la próxima edición. Muchas gracias y hasta muy pronto.